Bienvenidos a este nuevo video del curso de Sociología General impartido por el licenciado Luis Villatoro de la Universidad Mariano Gálvez. Hola, mi nombre es Glenda Alvarado. Hola a todos, mucho gusto. Yo soy Saraí Casco. Hola, mi nombre es Odilia Pacay. Hola, mi nombre es Verónica Castro. Hola, mi nombre es Zuli Natasha. Mi nombre es Dolan Cantoral. Mi nombre es Christopher Reyes. Muy bien, comencemos. Hoy hablaremos sobre Émile Durkheim, quien fue un sociólogo y filósofo francés. Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia. Hijo de Melanie y Moisés Durkheim, se crió en el seno de una familia judía, hija y nieto de rabinos judíos. Fue tío de Marcel Mauss, un notable antropólogo social. Se graduó en la Escuela Normal Superior de París en 1882. Trabajó como profesor de Derecho y Filosofía. En 1887 comenzó a enseñar sociología, primero en la Universidad de Burdeos y después en la de París. En 1887 se casó con Louise Dreyfus. Tuvieron dos hijos, Marian y André. Émile Durkheim falleció el 15 de noviembre de 1917 de un ataque de apoplejía en París. Recibió sepultura en el cementerio de Montparnasse. Émile Durkheim y creó el primer departamento de la sociología en la Universidad de Burdeos en 1995 y publicó las reglas del método sociológico. Su influyente monografía, El suicidio, un estudio de los índices de suicidios entre poblaciones católicas y protestantes, fue pionera en la investigación social y sirvió para distinguir la ciencia social de la psicología y la filosofía política. Uno de los aportes de Durkheim es que perfeccionó el positivismo que primero había ideado Augusto Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir hechos sociales estructurales. Durante su vida tuvo diferentes ocupaciones, como sociólogo, politólogo, filósofo y pedagogo. Como sociólogo se trasladó a Alemania. Desde ahí envió a diversas revistas francesas algunos artículos sobre filosofía y ciencias positivas. Gracias a estas colaboraciones fue nombrado profesor encargado de la asignatura de Ciencia Social y Pedagogía. Como politólogo, su objetivo era establecer a partir de la observación de hechos de la realidad política explicaciones lo más certeras posibles acerca de su funcionamiento. Interactúa con otras ciencias sociales como Derecho, Economía y Sociología. En 1896 se le otorgó la cátedra de Filosofía Social y fundó la revista L'Année Sociologique. Como pedagogo, define la educación como la acción que ejercen las generaciones adultas sobre los jóvenes para que puedan cumplir el papel que le exigirá la sociedad. Algunas de sus obras más relevantes de Durkheim surgieron de sus cursos universitarios. Aquí te dejamos una lista con los años en que salieron y los títulos de dichas obras. El suicidio, 1897. Es una de las más importantes obras del sociólogo francés Émile Durkheim, que trata sobre el suicidio. Como su nombre indica, es un estudio sobre el suicidio, pero la gran novedad es que Durkheim considera este desde el punto de vista de la tasa anual de suicidios que existen en varios países europeos. Desde la sexta década del siglo XIX, analizándolas, se percata que dicha tasa anual suele mantenerse constante o con cambios muy leves.
a largo de prolongados periodos. Igualmente, los picos o los valles acusados en las gráficas corresponden con acontecimientos como guerras o depresiones económicas. También se percata de que la tasa de suicidios es diferente de unos países y de unas comunidades a otras. Por ejemplo, en las sociedades católicas habían menos suicidios que en las sociedades protestantes. Es ante todo un hecho social, y cuyas causas son antes sociales que individuales o netamente psicológicas. Desde Durkheim es un clásico decir que los suicidios son más raros entre los católicos y los judíos que entre los protestantes o los ateos. Pero hay que tener en cuenta que pueden ser los católicos no declaren los suicidios justamente por razones religiosas. La solidaridad. El autor describe dos tipos de solidaridad: la mecánica o flotabilidad. De este gran desempeño se caracteriza por poseer relaciones sociales simples. Hay muy pocas o casi ninguna división en el trabajo. Hay un alto grado de cohesión entre los individuos, generándose una conciencia colectiva fuerte y homogénea. Los individuos tienen los conocimientos similares, por eso se genera una unidad. El derecho se aplica de manera represiva, ya que el transgresor opera contra el sistema moral colectivo. La orgánica, caracterizada por las relaciones sociales complejas donde existe una mayor división en el trabajo producida por la individualización de las tareas. En esta sociedad se va a generar una interdependencia con alto nivel de conflicto o egoísmo, que genera una conciencia colectiva fragmentada. Además, en esta, el derecho se aplica de un tipo de pena restitutiva, no represiva, es decir, pretende volver las cosas al estado anterior a aquel en que fue cometido el crimen. Publicó su obra fundamental, Las reglas del método sociológico, en 1895, que constituye un verdadero breviario de la sociología. El objeto de estudio de la sociología no puede ser una suma de individuos, sino el fenómeno al hecho social. La educación moral de Émile Durkheim, elaboración de una moral laica, es decir, que no se basa en ninguna doctrina, es un tema recurrente en toda la obra de Émile Durkheim. Esta moral la que permite el funcionamiento de la sociedad internamente diferenciada, ya que a la particularidad de cada sujeto se le interpondrá siempre un objetivo social que dé sentido a la propia vida individual. Pero para lograr esta finalidad se requiere del sistema escolar. Para Émile Durkheim, el contenido de la educación consiste en la moral racional y laica, destinada a lo largo de los grandes objetivos que ahora se necesitan: el desarrollo intelectual de los individuos, el valor de la dignidad humana en que debe basarse cualquier organización social, y la construcción una moral global que se extiende lo tanto el ámbito privado como público. La educación no hace el hombre de la nada. La educación debe ser las cosas de autoridad para aprender, y los padres y los maestros son de quienes el niño aprende el deber. La educación moral para Émile Durkheim es un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes y adultos en una comunidad escolar de comprender, practicar, interesarse por los valores éticos fundamentales, y tales como el respeto, la justicia y la virtud cívica y la ciudadanía, y la responsabilidad por sí mismo y por el prójimo. La importancia de la moral para Émile
es lo que nos permite a las personas distinguir entre bien y el mal, respetar la ley y brindarle a los demás un trato respetuoso y digno para la sociedad. Formas elementales de la vida religiosa. El objetivo de este libro, de acuerdo con el autor, es entender la naturaleza religiosa del ser humano, a partir del análisis de las concepciones religiosas más primitivas en las diferentes sociedades alrededor del mundo. En este sentido, Durkheim plantea que no existen pensamientos religiosos más bajos que otros, ya que todos manifiestan diferentes maneras de explicar las grandes dudas de la humanidad, aunque esto implique diversas visiones. Por otro lado, también es importante reconocer que existen religiones que ponen en juego funciones mentales más elevadas, que son más ricas en ideal y en sentimientos, que entran en ellos más conceptos, menos sensaciones e imágenes, y poseen más sabia sistematización. Con esto, es importante manifestar que el autor quiere dejar de lado el esquema evolucionista con el que se ha estado tratando de entender la religión, llamando así a los ritos y ceremonias religiosas de las sociedades no occidentales como primitivas. Por cuestiones de método, Durkheim expresa que va a empezar su análisis con las primeras formas religiosas para entender los elementos que la componen en la actualidad y cómo se ha ido transformando con el paso del tiempo, ya que el único método aplicable para este fenómeno es el histórico. Les hablaré sobre uno de los libros de Emily Durkheim, lo cual está titulado Educación y Sociología. Este libro recopila en sus 4 capítulos lo esencial de la obra pedagógica. El primer capítulo trata sobre la educación, su naturaleza y función. El segundo capítulo, naturaleza y método de la pedagogía. El tercer capítulo trata sobre la pedagogía y sociología. El cuarto y último capítulo trata sobre la evolución y papel de la enseñanza secundaria en Francia. Empezaré con la educación, su naturaleza y función. Durkheim comienza haciendo un examen crítico de las definiciones de educación, concretamente la de Stuart Mill, a la que juzga confusa por no distinguir entre los factores que influyen sobre el hombre y los que provienen de él. Sin abandonar la crítica, Durkheim expone brevemente la interpretación de Kant sobre el tipo de influjo que la educación ejerce sobre el hombre, y lo que hace Spencer, llegando a la conclusión de que previamente será necesario definir las condiciones sobre la felicidad, como pretende Spencer. Por último, hace una crítica común a otras definiciones expuestas, en tanto de que todas parten de un concepto de educación ideal, perfecta, válida para todos los hombres indistintamente, lo cual es inútil, puesto que jamás se da en la historia de las sociedades un ideal de educación común a todas ellas. Para apoyar su afirmación, Durkheim repasa someramente el concepto de educación en diversos momentos y sociedades: Atenas, Roma, Edad Media, Renacimiento. Ahora vamos al segundo capítulo, lo cual es naturaleza y método de la pedagogía. Este capítulo, Durkheim se propone demostrar la necesidad de una pedagogía científica frente a la pedagogía especulativa que no cumple los requisitos de la ciencia positiva. Ahora el tercer capítulo, la pedagogía y sociología. Este capítulo repite no pocas ideas y renacimientos de los anteriores, sobre todo el primero. La pedagogía depende esencialmente de la sociología y no de la psicología, porque lo que define un sistema educativo es más su
objeto, fines y contenido de su sujeto, de lo cual se ocupa la psicología. El hombre por naturaleza es ser individual, sus cualidades físicas mentales son innatas y están en potencia. La educación de estas cualidades consiste en desarrollarlas. Durkheim determina de exponer en este capítulo sus argumentos para fundar la pedagogía científica en la sociología y aduce en favor de sus conclusiones la presente situación de la enseñanza en Francia, cuya crisis tiene raíces en la más amplia y general crisis antropológica de la sociedad europea de su tiempo. Y por último, el cuarto capítulo, lo cual es la evolución y papel de la enseñanza secundaria en Francia. La enseñanza secundaria en Francia está en crisis. El régimen político, económico y moral ha ido cambiando. En cambio, la pedagogía se ha rectificado en la llamada enseñanza clásica, idéntica sustancialmente a la que impartían los jesuitas en la época del Gran Rey. La enseñanza secundaria es la más sensible a esta crisis, puesto a que a través de ella no se trata de formar a especialistas, sino a hombres. Durkheim diagnostica la crisis de la segunda enseñanza en Francia de su tiempo. Tal como acabamos de ver, parece un diagnóstico acertado. El remedio que ofrece, en cambio, es mucho más problemático. Muchísimas gracias. Bueno, si te gustó este video informativo, regálame un pulgar arriba y hasta pronto.